Hola, Leandro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Esperamos unos minutitos. Sí, claro. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, Paz. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, podemos comenzar, ¿sí? Podemos arrancar con preguntas, inquietudes, dudas que hayan quedado de la vez pasada o de la anterior. Bueno, parece que no hay preguntas. Bien. Siempre recuerdo aquello de
o está todo muy claro o no se entendió nada, lo cual no deja lugar a las preguntas. Yo en realidad en lo único que me quedé pensando es, yo trabajo en una institución y me quedé pensando en todas las cosas mal que hacemos. Con eso fue con lo que me quedé. A ver, ¿y en qué te bastás para decir que estás haciendo las cosas mal? O están haciendo las cosas mal. Nada, por ahí pensaba en esta cuestión de lo que pretende la institución, ¿no? Y cómo muchas veces uno, lo difícil que es em, no quedar atrapado, entrampado ahí, ¿no? En la lógica institucional, en esta cuestión pensaba que planteabas del paciente modelo, del encajar, o bueno, un montón de cuestiones que se suscitan a veces en la institución y uno tiene que estar ahí como tener la cintura para poder alojarle o brindarle al paciente otro tipo de espacio en medio de todo eso, ¿no? En el cual pueda hablar, pueda decir acerca de lo que le pasa. Así que bueno, nada de eso. Por ahí pensaba que todas estas cuestiones a veces, em, toda la estructura, ¿no? En la que entra el paciente cuando está en tratamiento, sobre todo los que están en residencia, eh, bueno, como esa estructura a veces genera inconvenientes o hace obstáculos. Eh, Mientras vos ibas contando eso, pensaba en principio en una cuestión que hace a las intervenciones de otros discursos, ¿sí? Las intervenciones de otros discursos en relación a un paciente que está en tratamiento con nosotros. Esta sería uno de los asuntos, ¿no? ¿Cómo podemos ver la cuestión del modo de intervenir respecto a eso? Y a título tentativo, porque es algo que se me ocurre en este momento, la verdad que no lo he revisado, esto es algo que se me acaba de ocurrir, bueno, una de las posibles intervenciones es en relación al paciente. Recuerdo situaciones de pacientes, por ejemplo, en un tratamiento sea de consumos problemáticos o no lo sea, que tiene, por ejemplo, un tratamiento psicofarmacológico. ¿De qué modo podemos intervenir respecto a eso y respecto a las intervenciones que puede tener un psiquiatra, que pueden ser de las más acertadas o de las más desacertadas? Una de las posibles intervenciones es preguntarle qué piensa de eso. En caso en que la institución permita eh, algún tipo de cuestionamiento respecto de ese discurso, de ese relato que suele diseñar los modos de intervención con el paciente. Esto es volverle la dignidad al sujeto. Ahora, en caso de una institución que no permita ningún tipo de cuestionamiento, donde el discurso amo esté a la orden del día, y va a ser un poco difícil. O en todo caso,
vamos a decirlo de este modo, tal vez optimista, un poco más difícil de lo que siempre. ¿Mm? Claro. Eh, para no caer en ubicarme en el discurso amo del que dice qué es lo que está bien y qué es lo que no, lo primero que tenemos que tener en consideración es que de lo que se trata justamente es de no ubicar como faro de nuestros tratamientos a la moral. Esto es que no estemos leyendo nuestras intervenciones desde la perspectiva del bien y del mal. Ahí creo que tenemos una primera cuestión, porque esto nos va a permitir tener una lectura de nuestros tratamientos desde una perspectiva ética. Y ahí nuevamente apuntamos al sujeto. No sé si con esto arrimo alguna respuesta a tu planteo. Sí, sí, entiendo. Digo, Eh, porque salvo Dios no lo permita, que ustedes consideren que lo que yo digo es efectivamente así y todo lo que queda por fuera de lo que yo digo está mal. Eh, eh, Digo, más allá de que uno no pueda muchas veces esquivar ese lugar de amo, por lo menos uno tiene que estar advertido de ello. mm, Y en la medida en que intento estar advertido de ello, es que por eso lo primero que digo es preguntarte a vos, ¿no? Como te pregunté, ¿por qué decís semejante cosa? claro. Y bueno, porque justamente no estaba advertido cuando te lo dije, Bien, lo digo bueno. desde ahí. En Y ahí todo me caso, pillaste. ahora por lo menos están avisados, una vez más tal vez, están Exacto. avisados que el psicoanálisis marcha por otro lado. Ujú. En definitiva, es lo único que intento hacer. Esta advertencia y compartir algo de mi experiencia. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Bueno, entonces, dicho esto, continuamos. Mi idea para hoy era charlar con ustedes algunas cuestiones acerca del farmacón. ¿Todos han escuchado hablar del farmacón? Sí, no, más o menos. Sí, sí. Bien, bien. El farmacón empezó a tener incidencia en las cuestiones, en las teorizaciones respecto del, del psicoanálisis, de los consumos problemáticos, a partir de un libro de Sylvie Le Poulichet, La narcosis del deseo, creo que es psicoanálisis. Bien. Libro muy citado y poco leído. Sylvie Poulichet toma un concepto, el concepto derridiano de farmacón, que es ni más ni menos que la lectura que Derrida hace del Fedro de Platón. ¿Mm? Que es un diálogo, Leandro tal vez pueda aportarme sus lecturas sobre el tema,
el resto también. Digo, Leandro, porque ha hecho su incursión en el campo de la filosofía. Es un texto que a mí me sorprendió gratamente en su lectura, que dice una serie de cosas que a mi gusto son destacables. En principio, me confrontó con una serie de asuntos que en realidad no sé si están lo suficientemente resaltados, ¿sí? Primero vayamos al cuentito, ¿sí? Eh, Sócrates es abordado por Fedro, lo va a buscar, le dice que tiene algo que quiere compartir con él, le dice que buscaran un lugar a los fines de poder charlar sobre estas cuestiones, y la búsqueda de este lugar lo sacan a Sócrates de los límites de la ciudad. Sócrates le dice que ha sabido llevarlo cual animal salvaje que es tentado por una fruta, cuando él nunca encuentra motivos en la naturaleza para salir de la ciudad y encontrar allí fuentes de conocimiento. Él dice que la fuente de su conocimiento está en el contacto con los hombres. ¿Sí? Eh, Me voy a guiar por dos versiones del texto. La primera es la traducción de Armando Porati, ¿sí? Eh, Querido profesor mío, hace ya muchos años. Y la última traducción de María Angélica Fierro, que es de Coligüe, que son las dos versiones que yo encontré donde habla del farmacón como droga. En general las otras traducciones son bastante malas eh, en cuanto al modo en que fueron realizadas las traducciones. ¿Sí? Eh, Llegado al lugar que elige Sócrates, se recuesta y le dice, bien, mostrame el texto que tenés escondido bajo no recuerdo el término, las ropas, la túnica. Y dice, ese farmacón. Primera gran cuestión, el farmacón en las palabras de Sócrates, escritas por Platón, me viene siempre a la memoria aquel presidente que ha dejado una casta, se puede decir de hijos de puta, sí, sí, se puede decir de hijos de puta, aunque quede grabado, ha dejado una casta de hijos de puta que perdura hasta el día de hoy. Pobre de aquel analista que pierda la perspectiva, pierde en su horizonte las cuestiones de la actualidad, decía Lacan, palabra más, palabra menos. Aquel presidente decía que había leído las obras completas de Sócrates. Eh, Primera cuestión, el farmacón, en las palabras de Sócrates, es un texto. ¿Sí?
Y un texto solo puede ser compuesto de palabras. Primera gran complejidad. Creo que hemos hablado de la cuestión del adictum, del consumo de drogas como lo no dicho, en esa confusión entre el latín y el griego, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Continúa la charla entre Pedro y Sócrates, donde Pedro lo que quería hablarle era del amor. Y además, por sobre todas las cosas, quería hablarle de un texto que había sido escrito por Lisias, que era una suerte de redactor de discursos para ser leído por otros. Esto que Lisias escribía eran, como hoy en día se usa mucho, los writers, perdón, que es los que escriben para un tercero. Bien. En este marco donde no queda exenta la cuestión de los intentos de seducción, de hecho el tema es el amor, lo que van a empezar a compartir es esto que Pedro lee a Sócrates. Pero me parece que lo fundamental es, por un lado, la definición del farmacón como aquello que vira simultánea o alternativamente de remedio a veneno y de veneno a remedio. Porque esta es una de las grandes cuestiones que al momento de abordar la cuestión del farmacón, tanto en Platón como en Derrida, suele presentarse como un interrogante y es, bueno, ¿cómo es eso del hora remedio, hora veneno? Bueno, no necesariamente tienen que aparecer al unísono, pueden aparecer de modos variables. ¿Sí? Ahora, todo aquello, todo aquello que hace al encuentro entre ambos estará marcada por el modo en que Pedro intentaba hacer interesante eh, sus palabras para Sócrates. Bien. Más o menos esta es la cuestión en el que se desarrolla este diálogo. ¿Mm? Eh, Aquí hay un punto que le permite a Derrida tomar esto para hacer sus desarrollos. Ahora, más allá de que pueda ser, y se los recomiendo, de una lectura absolutamente interesante en sí misma, una lectura absolutamente interesante en sí misma, hay algo que me parece que nosotros tenemos que tener en consideración y es que ¿a qué nos sirve en la clínica el concepto de farmacón? Esta sería la primera pregunta, porque así como cuando yo escribí hace una vida,
en el 89, escribí un artículo sobre estas cuestiones de la adicción, decía que en realidad no es para una mostración de saber. Tampoco se trataba de que en el Colegio Nacional de Quilmes a mí me hayan enseñado durante muchos años latín y que me quedaron resonando algunas cuestiones. Pero que, ¿para qué nos sirve en la clínica? Porque si nosotros, en el caso este que cito de la cuestión de la adicción, vamos a empezar a considerar que ese que viene a nuestro encuentro para decirnos que algo le pasa con el consumo de drogas, desde la perspectiva de que ese consumo de drogas está basado en lo no dicho, y vamos a estar ahí cual detectives tratando de dilucidar qué es lo no dicho. Ahora, si como nos enseña el diccionario etimológico la cuestión del a está emparentado con el ad en latín, que tiene el significado de junto a, por, etcétera, etcétera, que lejos de ser la negatividad, tiene un signo positivo y colocaría al consumo de sustancias del lado de la palabra. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es la condición para que aparezca esa palabra? Creo yo que alguien que se disponga a escuchar esas palabras. Alguien que tenga la idea de que esas palabras algo transmiten. Alguna verdad hay en ellas. Ahora, como hemos visto ya en algunas oportunidades, espero haberlo dicho acá, si consideramos que los adictos son manejadores, mentirosos y demás, hay que escuchar las mentiras. Entonces no se los escucha. En general se los hace trabajar. Ahora, si nosotros consideramos que esas palabras de lo que se trata es que en sus tropiezos algo nos dicen, bueno, y ahí vamos a tener a alguien que tal vez se disponga a enunciar sus palabras. ¿Sí? Bien. Dicho esto, llega alguien a la consulta y nos plantea que consume drogas. Consume drogas, pero no quiere dejar de consumirlas. Por más que la madre, el padre, la esposa, el esposo, los hijos, el poder judicial lo insten, Valentina se sonríe, lo insten a dejar de consumir, no lo va a hacer. O por lo menos no tiene la disposición de hacerlo. Entonces, acá la cuestión sería, si no contáramos con esta herramienta que es el concepto de farmacón, porque no sirve para otra cosa que para esto. Para poder pensar el por qué alguien consumiendo drogas y teniendo todos los problemas que le adjudican a las drogas
insista en querer consumirla. Si no, no se entendería por qué alguien que hace 40 años que no consume y de golpe llegan las fiestas y destapa una botella de vino y se la toma de un tirón. Porque algo de esa ambivalencia entre veneno y remedio ha virado al remedio. ¿Por qué alguien, a pesar de todas las cosas que le suceden en función de dice, yo no quiero dejar? Algún usufructo respecto de la cuestión del consumo está funcionando. Y todo esto sin meterme todavía en la cuestión del goce y demás. Lo que sí podemos decir que no se trata de una cuestión que tenga que ver con el placer. Muchas veces se acerca aún más allá del principio del placer, pero no necesariamente es la cuestión que en general, mejor dicho, que podamos universalizar. Esta sería la cuestión. No, digo, los paraísos artificiales. Los paraísos artificiales no son más que la expectativa de alguien que consume sustancias y que pretende encontrar allí un paraíso en el cual, artificial o de manera artificial o no, obtenga algo que creo yo que en última instancia es el placer negativo. Y esto lo podemos encontrar en Julia Sisa, pero también en Freud. A lo que se puede acceder es a la supresión del displacer. ¿Se entiende hasta acá? Digo porque esto lo estoy hilvanando en este momento con algún textito acá y además con el texto de Derrida y de Platón, pero quiero saber si hasta acá más o menos se entiende por dónde voy. Bien, bueno, sigo. Cuando no se entienda o no estén de acuerdo, me avisan. Decía, la posición de que es una ganancia de placer, ¿sí? Bueno, es una ganancia de placer el consumo de sustancias, es la posición del que consume. Y muchas veces es con ese argumento con que llegan a la consulta. Farmacón en su versión remedio a full. Pero en realidad, cuando se pregunta cuál es el placer que obtiene, no hay demasiada respuesta. El problema no es ni siquiera que alguien interrogado acerca de sus dichos no pueda dar cuenta de ellos, no pueda haber deriva, etcétera, etcétera. El problema es responder de manera especular a eso. Bueno, de lo que se trata es de una ganancia de placer, etcétera, etcétera. Entonces ahí intentaremos diversas cosas. Por ejemplo, satisfacciones sustitutivas. Satisfacciones que
sustituyan esa ganancia de placer, etcétera, etcétera. Por supuesto que va a haber alguna pequeña ganancia de placer, pero no es lo fundamental. No es lo fundamental. Lo fundamental allí es que hay algo de lo cual el consumidor tiene su usufructo y que muchas veces no se sabe. No se sabe porque ni siquiera el mismo que consume puede dar cuenta de ello. ¿Por qué consumís? Paso, a ver. Ahora bien, dicho esto, y acá vamos a intentar hacer una suerte de, de ping-pong entre ambos autores, ¿sí? Digo, Derrida y Platón. Creo que lo primero que creo que deberíamos tener en consideración es este asunto en el cual nos presenta el sustento para decir, bueno, no se trata de algo no dicho, ni de los consumidores de drogas o los adictos o los consumidores problemáticos, etcétera, etcétera, eh, no tengan disposición de palabra o algún tipo de déficit en lo simbólico, que es una versión un tanto más refinada para decir que no son aptos para el psicoanálisis. Cuestión muy instalada en los post-freudianos, ¿no? Los analizables, los sujetos inanalizables, forzando un concepto freudiano, que era el de las entrevistas preliminares para determinar si un paciente era apto o no para. Un paciente es apto para un psicoanálisis en la medida en que se disponga a venir regularmente a nuestro consultorio y hablarnos. ¿De qué? De lo que sea. Ya lo hemos dicho. De lo que sea. Salvo que estemos imbuidos del furor purandis y estemos allí dispuestos a curarlo de la droga. Siendo que muchas veces quienes están allí, por lo menos en determinados momentos, no vienen a plantearnos dejar la droga. Y esto creo que es, no, yo no me canso de repetirlo si quieren. Esto es, divide aguas. Si escuchamos aquello que nos dicen, abro comillas, como motivo de consulta, cierro comillas, no es, digamos, no es el dejar de drogarse. Como aquel muchachito que venía y decía, vengo para hacerle caso a mi mamá, y yo le pregunto, ¿vos siempre le haces caso? Y ahí se pone a hablar de la relación con la mamá, y por un largo rato sigue hablando de eso y no de su consumo de drogas. O de aquel paciente que después de venir diciendo que planteaba la cuestión de su ingesta de alcohol, etcétera, etcétera, y se pone a hablar de los tíos con los que tomaba vino en las fiestas, etcétera, etcétera.
y sigue hablando de los tiros. En la medida en que nuestra posición no esté marcada por el anhelo de escuchar cuestiones relativas al consumo, creo que lo que vamos a tener es una postura en la cual no vamos a favorecer ni vamos a instar a que ese sea el tema. Digo, lo he dicho muchas veces en el ideario institucional, la cuestión es, acá se viene a curar de las drogas. Y ahí podemos encontrar por lo menos dos posiciones respecto de esta propuesta institucional, que es, bueno, me identifico con ese deseo que ya no sería tan solo institucional, sino sería un deseo de ese terapeuta para ser amado por él, o muy por el contrario, al estilo de la paciente de Eduardo Weiss, que hablé la vez pasada, creo haber hecho referencia a esa paciente, hija del gobernador de quien dependía el ejercicio legal del psicoanálisis, creo que era en Trieste. Si la paciente se curaba, el gobernador iba a firmar la autorización para el ejercicio legal del psicoanálisis. ¿Sí? Entonces, o el ofrecerse como objeto de amor del terapeuta, o, muy por el contrario, una oposición a ese deseo. En cualquiera de los dos casos, si bien el deseo siempre es un deseo del otro, en este caso lo que queda muy a las claras es que no se trata de lo que él desea, sino de una respuesta a ese deseo puesto en juego por el terapeuta. ¿Mm? Derrida nos dirá que el farmacón sería una sustancia, que es una de las primeras cuestiones que gana alguien que las consume, sustancia. ¿En qué se advierte esa ganancia de sustancia? En una ganancia de sustancia en el ser. Una de las primeras cuestiones que puede decir alguien que consume sustancias es: soy, disculpen el anacronismo, soy adicto. Es la primera ganancia que se obtiene. Lo primero que consume es sustancia de ser. Llevado esto a puntos ilimitados, como aquellos que dicen que te es adicto para siempre. Si alguien en algún momento consumió, teniendo en cuenta que para estos discursos el consumo, la sustancia es lo que determina la adicción, una vez que se consume, se es adicto para siempre. Bien. Dicho esto,
Derrida va a decir que podríamos, Derrida dice, deberíamos considerarlo como la antisubstancia, lo que resiste a todo filosofema, lo que excede indefinidamente como no identidad, no esencia, no sustancia y proporcionándole de esa manera la inagotable adversidad de su fondo y de su ausencia de fondo. Esto primero nos saca de la idea, esta idea del farmacón como antisustancia, lo que nos saca es de la pretensión de la droga como generadora de un adicto. Y por otro lado, nos pone en la pista de que no se trata de una cuestión de una tercera, mejor dicho, de una cuarta y nueva estructura clínica, ya que va a depender de la estructura del sujeto, estructura clínica que de Freud en adelante, neurosis, perversión y psicosis. La clínica nos enfrenta a sujetos ubicados en estas tres estructuras, más allá de su consumo. Que el consumo pueda enturbiar con los fenómenos neuroquímicos que produce la cuestión diagnóstica, no debemos olvidar que las estructuras son esas y que a veces nos enteramos de la manera más brutal. Aquel que venía con una presentación X, retirada la sustancia, recuerdo cuando dirigía un servicio de internación, llegaban los pacientes después de haber estado consumiendo hasta un rato antes, y se les interrumpía la ingesta por las cuestiones institucionales. No podían consumir cocaína, por ejemplo. A la mañana siguiente nos encontramos con un paciente en pleno desbarranco de la psicosis. Una vez tuve la desafortunada idea de proponer que la cocaína era uno de los más eficaces antipsicóticos y muchas almas bellas se lanzaron a mi yugular para decirme que lo que estaba haciendo era apología de las drogas, cuando no estaba haciendo ni más ni menos que hacer una descripción clínica de lo que sucede cuando se le quita la cocaína de manera más o menos intempestiva a un paciente psicótico. Bien. Pero como no vamos a desarrollar la cuestión filosófica, sino la cuestión clínica, vamos a leer a Freud. No recuerdo, pero creo que era la etiología de la etiología sexual. Ay, no, ahora estoy tratando de recordar el título exacto y no me sale. La sexualidad en la etiología de la neurosis. Freud dice más o menos esto. Por lo demás, una puntualización enteramente análoga vale para todas las curas de abstinencia, que tendrán un éxito solo aparente si el médico se conforma con sustraer al enfermo la sustancia narcótica, sin cuidarse de la fuente de la cual brota la imperativa necesidad de aquella.
y dirá: habituación es un mero giro verbal sin valor de esclarecimiento. No todo el que ha tenido oportunidad de tomar durante un lapso morfina, cocaína, clorhidrato, etc., contrae por eso una adicción a esas cosas. Una indagación más precisa demuestra por lo general que esos narcóticos están destinados a sustituir de manera directa o mediante unos rodeos el goce sexual fallante. Y cuando ya no se puede restablecer una vida sexual normal, cabrá esperar con certeza la recaída del deshabituado. Más explícitamente no podía ser dicho. Ahora, ¿cómo actuar frente a estas cuestiones relativas al consumo de drogas? ¿Cómo actuar frente a aquello que se nos plantea desde el discurso corriente y de los allegados al que es traído a la consulta, respecto de lo mal que le hace al que la consume esta sustancia? Hablamos la vez pasada, si la memoria no me falla, respecto de la cuestión relativa a la pregunta de ¿a quién le hace mal la droga? Creo que lo hablamos, ¿no? No parece. ¿Sí lo hablamos? ¿Sí? Bueno, díganme, por favor, así no me repito. Sí, sí, yo recuerdo que habíamos hablado. Bien. Porque en realidad es al organismo. Al sujeto no sabemos qué le hace. Pero en principio podríamos Habría que decir, escucharlo, digamos. exacto, de eso se trata. De eso se trata. Tendríamos que escuchar qué es lo que nos viene a decir ese sujeto respecto de su consumo y de qué efecto le provoca ese consumo. Pero como habíamos visto, al no ser un sujeto moral, sino un sujeto producto de una ética que tiene que ver con el deseo, que tiene que ver con el deseo inconsciente, no es por ahí la cosa. Parafraseando a este relator de boxeo, salí de ahí maravilla. En el malestar de la cultura, Freud nos dice al respecto, la vida como nos es impuesta resulta gravosa, nos trae hartos dolores, desengaños, tareas insolubles. Para soportarla no podemos prescindir de calmantes. Eso no anda sin construcciones auxiliares, nos dirá Theodore Fontane. Los hay quizás de tres clases: poderosas distracciones que nos hagan valuar en poco nuestra miseria, satisfacciones sustitutivas que las reduzcan y sustancias embriagadoras que nos vuelvan insensibles a ella. Continúo un poquito más la lectura de esto que es el malestar en la cultura. Difícilmente cerrará si se juzga que la idea misma de un fin de la vida, que un fin de la vida depende por completo del sistema de la religión.
Por eso pasaremos a una pregunta menos pretenciosa. ¿Qué es lo que los seres humanos nos dejan discernir por su conducta como fin y propósito de la vida? La respuesta la encontraremos 30 o 40 años después, cuando en el seminario de la ética, ¿qué es lo que nos vienen a reclamar los pacientes? Se preguntaba. Nuestros pacientes, ¿qué es lo que nos vienen a reclamar? Se preguntaba Lacan. La felicidad. Podríamos conjeturar que algo de esa felicidad es el remedio de aquello perdido con la pérdida de Dunning, de ese objeto de satisfacción. No había distancia, solo un quejido para obtener la satisfacción a ese estado de necesidad. Y agregará Freud un poco más adelante. El remedio más tosco, pero el más eficaz, es la intoxicación. Influye directamente sobre nuestro organismo, sobre nuestro quimismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y reclamará, lo deja planteado, ¿no? No creo que nadie haya penetrado su mecanismo, pero el hecho de que existen sustancias extrañas al cuerpo cuya presencia en la sangre y los tejidos nos procura sensaciones directamente placenteras, pero a la vez alteran de todos modos las condiciones de nuestra vida sensitiva, que nos vuelven incapaces de recibir mociones de displacer. Ambos efectos no son simultáneos, parecen sí ir estrechamente enlazados entre sí, pero también dentro de nuestro quimismo, de nuestro quimismo propio, dirá Freud, deben existir sustancias que provoquen parecidos efectos, pues conocemos al menos un estado patológico, el de la manía, en que se produce esa conducta como de alguien embriagado sin que haya introducido el tóxico embriagado. Nos encontramos ahí en una situación en la cual de lo que se tratará es de esta influencia que, como Freud mismo lo dice, lo vuelve insensible a las mociones displacenteras. Dirá más adelante que el tóxico actúa como un intento de cancelación. Es decir, no actúa sobre el origen, actúa sobre la percepción de ese efecto displacentero. Antiguamente, pregúntenle a tías grandes, abuelitas y demás, sobre las puertas cancel. Las puertas cancel eran unas puertas que lo que hacían era impedir que se viera hacia adentro. Las casas antiguas todavía existen. Esto es aquello que hace que el efecto displacentero sea percibido, por lo menos por un rato, por el rato en que dura la sustancia. Y en esto, Freud dice que el efecto
de las drogas en general es ese. Independientemente de la constitución química, ya no se trata de que solo las sustancias analgésicas tengan este efecto. Cualquier droga, él comienza a tener esta conceptualización a partir de los estudios sobre la cocaína. Máxime que él venía pensando en la cocaína, como ya hemos visto, como el modo de poder conquistar a Marta y poder irse a vivir con ella, con el dinero que le iba a dar el descubrimiento de la cocaína como analgésico, fundamentalmente en cirugías oculares. Pero a medida en que abandona la investigación de la cocaína y se introduce en la cuestión del estudio del psicoanálisis, en la conceptualización del psicoanálisis, lo que irá variando es el modo en que en que el dolor vaya cobrando distintas formas. Ya no se tratará solo del dolor físico, sino del dolor psíquico, del dolor de la melancolía, el dolor provocado por la pérdida del objeto y todos aquellos dolores propios de los seres humanos. Hasta acá seguimos. Bien. Cuando estos asuntos son planteados desde la perspectiva del psicoanálisis, ya podemos considerar cierta prescindencia respecto de la sustancia como el asunto, o en todo caso, eventualmente podrá ser un asunto de un sujeto. Esto significa, ni más ni menos, vuelvo al seminario 7, cuando Lacan plantea la cuestión de de los asuntos de un sujeto. Esto es lo más íntimo de dicho sujeto, su intimidad. Hay un término en alemán, que creo, si la memoria no me falla, es die Sache, los temas, los asuntos del sujeto, que no necesariamente son la sustancia, por lo menos la sustancia en su composición química. Quiero que esto se comprenda bien. No desconozco que la sustancia tenga una impronta química ineludible. Podemos tener ejemplos que van desde la heroína en Europa hasta nuestra pasta base, que tienen una impronta química difícil de elidir. Ahora, si no queremos caer en una especie de drogología, eh, lo que tenemos que pensar es, más que en la droga, en su variación química, tenemos que pensar cuál es iba a decir el objeto, no, cuál es el efecto del consumo de la droga y no la droga en sí.
que le proporciona a ese sujeto el consumir drogas, porque lo que se llama hoy en día, o por lo menos contemporáneamente, droga, es de una variedad asombrosa. Lo que nosotros tendríamos que considerar es que más allá de la química hay algo, digo, hay gente que no puede dejar de tomar Coca-Cola o no puede dejar de fumar Marlboro Box. Recuerdo un ejemplo extremo de esto, de una investigación que hicimos en la época de la pandemia, donde de lo que digo, no había cigarrillos como comúnmente había, por lo menos no había marcas de cigarrillos como comúnmente había. Y había una persona que participaba de esta investigación que contaba que su marido podía salir a recorrer barrios enteros buscando Marlboro Box. Y si no tenía eso, no fumaba. Con las consecuencias que relataba esta mujer respecto de la falta de esta sustancia. Dicho sea de paso, creo que es una de las, junto con el tipo de vino, una de las últimos reductos de la fidelidad a la sustancia. Un consumidor de vino tinto difícilmente vaya a aceptar, ante la ausencia de vino tinto, tomar vino blanco o rosado. Hace un tiempo escuché el efecto góndola, que es voy a comprar sustancia X y el puntero me dice, no, Arteaga, no hay X, pero tengo una sustancia Z y muchas veces es comprada. Lo determinante no es la sustancia. Y para poder encontrar estos asuntos, estos diezajes del sujeto, a lo que nos tenemos que disponer es escucharlos. Y esto no necesariamente ¿cómo decirlo? Va a aparecer inmediatamente. Y esto requiere ser pacientes. Como había dicho en alguna oportunidad, es su doble vertiente del ser paciente. Por un lado, tener la paciencia suficiente de dejar transcurrir este relato, que muchas veces no tiene que ver, como en los ejemplos que les daba, eh, con el consumo de drogas en sí mismo, por lo menos en la versión clásica, ¿no? De los asuntos son qué, cómo, con quién, cuánto, por dónde se la consume, sino escuchar los relatos de cómo Banfield no estaba muy bien en el campeonato, para después recordar que iba a la cancha y tomaban vino, etc. Entonces, por un lado la paciencia por esta vertiente y por otro lado ser pacientes
de un análisis. Lo que nos va a permitir estar avisados de nuestros asuntos y que estos no se conviertan en aquello que dirige el tratamiento. Que no sean nuestra ideología, nuestros puntos ciegos, los que dirijan el tratamiento. Hace poco alguien me contaba en una supervisión que el paciente contaba cosas que tocaban a esta persona en sus cuestiones más personales y que, bueno, nadie está exento a que el relato de alguien, un paciente, por ejemplo, nos convoque en nuestras cuestiones subjetivas. Ahora, otra cosa es que como yo siento que vos lo que querés es hacer esto, lo que vos, digo, una cuestión absolutamente especular. El título del seminario de la transferencia, el original, era la transferencia y su disparidad. En la transferencia lo que tiene que primar es la disparidad. Es decir, aquello que diferencia a un analizante respecto del analista, lo voy a decir en un orden que me parece más correcto, a un analista respecto de su analizante. Me parece que esta es una responsabilidad del analista. Poder ubicar allí alguna cuestión que haga a esa diferencia. Y que no sea cuestión de que como nosotros estamos en una cruzada anti-alcohol, consideremos que aquel que viene a consultarnos por su consumo deba dejar de consumir. ¿Cómo sería esto extrapolado a otros campos? Alguien llega y dice, mi pareja me maltrata en todas las formas que puede ser alguien maltratado. Lo voy a decir del modo en que lo voy a decir, aclarando que en general los maltratos en un 99,99 periódico son de los hombres hacia las mujeres. Se le diga, bueno, mi amiga, déjelo. Lo que no quiere decir que en algún caso esto pueda ser dicho. Del mismo modo en que había dicho ya en alguna oportunidad, alguien le puede decir a un paciente, vení mañana sin consumir. Esto es ni más ni menos que la definición de la clínica caso por caso, donde sacamos, en la medida de lo posible, del campo clínico nuestra ideología. Alguien puesto en una situación de maltrato, de violencia, o en una situación de consumo de sustancias, si reafirmamos que el asunto es dejar a ese tipo violento
es la solución, es como decir, deje de consumir y ahí se acaba el asunto porque su problema es la droga. ¿Y a qué me refiero con este ejemplo que puede ser peliagudo en los tiempos que corren? En cualquiera de los dos casos, lo que hacemos es borrar al sujeto y a su responsabilidad subjetiva, ¿eh? Ojo, responsabilidad subjetiva respecto de esa elección. Porque va a ser lo único que le va a dar jerarquía a ese sujeto. En la medida en que se responsabilice de eso que hace, va a poder dejar de hacerlo. Y ahí alguien, un consumidor de drogas, alguien que tiene problemas con el estudio, una mujer que se encuentra en una relación amorosa o la que fuere de maltrato, podrá decidir sobre eso. En este punto me parece que es fundamental que y volviendo a la cuestión de la temática que nos convoca, de implementar una clínica que vaya más allá de la droga. Y en ese más allá de la droga, lo que podemos encontrar es a un sujeto. Bueno, si les parece, podemos charlar unos minutitos. Por ahí, vos sabés que escuchando la clase que diste hoy y haciendo referencia al Fedro, etcétera, ¿Sí? yo no tengo todavía práctica clínica, entonces hay cosas que desconozco, digamos, no las tengo como incorporadas. Pero digo, a ver, para ordenar un poco, cuando vos ves, cuando uno del Fedro está esta cosa de salir de la ciudad, ¿no? Sí, Que empieza así, digamos, que lo sacan a Sócrates de la ciudad, qué sé yo, y hay una cuestión ahí que en medio está jugando, digamos, en el sentido de que para Sócrates, o mejor dicho, en boca de Sócrates, para Platón, la ciudad viene a ser como el reino del nomos, de las normas, de aquello que es antitético respecto de la fisis, de la naturaleza, y eso que dice que vos mencionabas muy bien respecto de que a mí me interesan las cuestiones de los hombres, ¿no? La cuestión humana. Y que sobre eso hay, cuando lo sacan a Sócrates de la ciudad, una, todo un diálogo respecto de lo que es el deseo, el amor, etcétera, ¿no? Una cuestión casi como acercando todo ese ámbito que no sería, vamos a ponerle también, vamos a ser displicentes un poco, pero del ámbito del logos, de la razón, que sobrepasa ese ámbito, está del lado más de la naturaleza, ¿no? Y ahí sí me lo conecto con esto del adictio, ¿no? De lo no dicho, esta por ahí errónea traducción de la A privativa con respecto al latín, pero encuentro por ahí en las cuestiones que estamos mencionando, esta de la práctica clínica, una cuestión de la escucha que sí yo podría relacionar en el sentido de decir, bueno, pero la persona que tiene un consumo de este estilo, pensando el síntoma casi como una respuesta
a cierta modalidad de goce, es una forma de ponerlo en sentido de respuesta en un mensaje a algo que no se puede todavía decir. Y de ahí viene, por ahí, la necesidad de ser escuchado o la necesidad de abrirle la escucha, ¿no? Por eso la cuestión de la institución que mencionábamos la clase pasada o el viernes pasado está para mí muy emparentada, ¿no? Hasta dónde uno puede en una institución abrir ese ámbito de escucha, que es una cuestión de la ética del psicoanálisis, por lo menos para quienes estamos más del lado del psicoanalítico, respecto de la exigencia institucional. Más allá de eso, digo, hay algo de esto de escuchar al sujeto, escuchar cuál es su relación con eso que consume, donde empieza a construirse una palabra o algo que sí se está diciendo en un momento donde antes no se podía estar diciendo, y tal vez en esa resolución o en esa construcción que se pueda llegar a hacer, la relación con el consumo se modificaría, porque hay una posición subjetiva que vos estabas mencionando respecto de lo que es la responsabilidad del sujeto, que también se modifica. O sea, ahí cambia la posición del sujeto frente a esto que por ahí hablando, escuchando, tratando de traer a esa escucha o a ese espacio analítico algo donde el sujeto sea convocado a su misma relación con esa sustancia. Digo, para también ver por qué hay un viraje en este fármaco de veneno a remedio, ¿no? Porque, como dice Freud, hay gente que por ahí consume cocaína y no tiene una relación problemática con esa sustancia, y hay otra que sí. Entonces, ¿hasta dónde eso, en un sentido donde la persona, el sujeto, tenga posibilidad de decir sobre su consumo algo que lo haga responsable o algo que lo responsabilice frente a esa relación, cambia el fármaco también, ¿no? Todo esto estoy como especulando o pensándolo mucho en voz alta, digamos, pero me genera todo este ámbito donde venimos hablando estos días, ¿no? Sí, a ver, creo, Leandro, que la cuestión ahí es, Vuelvo a lo mismo, sin entrar a la cuestión del goce y todo eso, que por ahí tengo por otra supuesto, lectura. porque no sé si el asunto tiene que ver con el goce, por lo menos necesariamente. Digo, o por lo menos no en todos los casos. La pregunta sería, trasladándolo a términos de la contemporaneidad, ¿por qué un consumo se convierte en problemático? Creo haber dicho, que un asunto es cuando algo de la cotidianeidad imaginaria te trastoca. Cuando algo cuando la piedra en el zapato empieza a molestar. Creo que no hay posibilidad de intervención analítica si algo de esto no sucede. Que nosotros podamos propiciar con nuestra escucha que la deriva del relato apunte para ese lado, seguro. Si alguien viene y nos cuenta que es tratado de una manera, digo, recordemos, a ver si lo encuentro, lo tenía un poco más para arriba, en esto que, en el malestar en la cultura, malestar.
Desde tres lados, acá está, desde tres lados amenaza el sufrimiento. Desde el cuerpo propio, que, destinado a la ruina y la disolución, no puede prescindir del dolor y la angustia como señales de alarma. Desde el mundo exterior, que puede abatir su furia sobre nosotros con fuerzas hiperpotentes, despiadadas, destructoras. Por fin, desde los vínculos con otros seres humanos, al padecer que viene de esta fuente, lo sentimos tal vez más doloroso que a cualquier otro, nos inclinamos a verlo como un suplemento en cierto modo superfino, aunque acaso no sea menos inevitable ni obra de un destino menos fatal que el padecer de otro origen. ¿Sí? Estas son las formas que se presenta el malestar y el padecer en el sujeto humano. Ahora, si esos modos de padecer no son presentados como tales, si alguien en una relación cuenta que es, y voy a insistir con este modo del relato en términos de las mujeres respecto de el maltrato machista, si alguien viene y nos relata que su pareja la somete a este tipo de tratos, pero él es bueno, él me quiere, después se arrepiente, soy yo que, etcétera, 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 etcétera. Le diremos que en realidad no se trata de eso, sino de... Es como los cigarrillos que dicen que el fumar es perjudicial para la salud. Hasta que el cigarrillo no se convierta en una dificultad, por ejemplo, para subir unas escaleras, difícilmente alguien lo deje. Recuerdo un caso de alguien que, no padeciendo, un solo caso, que no padeciendo ninguna de estas cuestiones, decide dejar de fumar. Todas las otras veces fue por algo que tuvo que ver con alguna dificultad. En ese caso, en ese único caso que yo conozco, era una situación potencial. Lo que podía sucederle a esa persona si no dejaba de fumar en plena pandemia. Relatos de sus consecuencias de internaciones, de la probabilidad mayor. Es el único caso que conozco. Después, todos los demás fueron en situaciones donde, por diversas cuestiones, debía a algo que efectivamente sucedía. Si no hay interrupción de la cotidianeidad, no paraba. Pensemos en los apostadores compulsivos por juegos de azar. En la mayoría de lo que se trataba era de situaciones donde habían empeñado hasta las joyas de la abuela. Y cuando se había acabado la plata esa, recién ahí se proponían ir a la consulta. Pero porque no tenían para seguir apostando.
Eduardo Weiss tenía un asistente, el doctor A, que lo ayudaba en la traducción del alemán al italiano de las obras de Freud. Ahora entré en la duda si devino paciente del doctor Eduardo Weiss, y que lo lleva a la consulta, a una supervisión, mejor dicho, a este paciente. Las supervisiones en aquel momento era que el analista se dirigiera hasta Viena, al consultorio de Freud, y Freud lo entrevistara y demás, y le dice que en realidad a este doctor A, que parece que era un consumidor de drogas bastante, como se decía en una época, un consumidor inveterado, decía, a esta persona no la mueve ninguna cuestión que sea, a ver si lo encuentro rápidamente, les leo el textual. Aquí está, lo encontré. Si tienen un segundo de paciencia. Dice, ya que usted me pide hoy un verdadero peritaje sobre él, le voy a dar mi opinión sin reticencias. Creo que es un caso malo, nada adecuado para el libre análisis. Para ello le faltan dos cosas. Primero, el cierto conflicto doloroso entre el yo y aquello que sus pulsiones le exigen, pues en el fondo está muy contento de sí mismo y sufre solamente por la resistencia de circunstancias exteriores. Y si segundo, un carácter medianamente normal de este yo que pudiese colaborar, bla, 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 bla. Ambas deficiencias coinciden en el fondo en una sola, en la formación de un yo monstruosamente narcisista, ególatra, impermeable a toda influencia que, por desgracia, puede apelar a todos sus talentos y dones personales. Es decir, como les decía, de los jugadores compulsivos, solo consultan en caso de quedarse sin plata o en el caso de un paciente consumidor de drogas que le hacen una causa judicial por la ley 23737 de la Argentina. Veamos cuál es la recomendación. En el peor de los casos, a gente como el doctor A se le embarca para ultramar, digamos, para Suramérica, y se la deja buscar y aliar allá su destino. Mis estimadas y estimados, estos son los pacientes que Freud nos mandó. No se trata más que de eso, más que de aquello que haga que haya un conflicto, en términos freudianos, interior. Pero entonces, Arteaga, ¿qué se trata de si no se puede hacer nada? Se lo puede escuchar y en algún momento nos hablará de lo mal que anda Banfield, como en el caso que les contaba. Creo que ese es todo el misterio. ¿Cuántas veces les ha sucedido de encontrarse con alguien que viene por
un asunto X, malestar difuso, pero que en definitiva no llega a constituirse como un asunto en el cual de lo que se trata es de una cuestión psíquica. No puedo hacer aquello que yo quisiera. Bueno, en este caso el del doctor A o el del paciente que llega cuando se descubre que había vendido todo lo que había para vender y la familia lo emplaza a que haga un tratamiento. Para decirlo en términos freudianos, si no hay conflicto intrapsíquico, sea el motivo que fuere, por el cual llegan a la consulta, difícilmente podamos implementar algo de eso allí. No sé si con todo este derrotero arrimo algo a la respuesta de tu pregunta, Leandro. Sí. Abre bastante el tema, pero no deja de centrarse en esa cuestión, ¿no? Que haya conflicto, digamos. Que haya Y un sí, conflicto. Si no hay conflicto es como que no habría. Tampoco en la escucha surgiría nada que pueda, digamos, ser productivo ni algún trabajo de análisis. y no. Es otra cosa, digamos, se transformaría en otra cosa. No sé en cuál. No, está bien. Habría que verlo en cada caso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, sí, Rafael, yo una última cosita, porque estamos medio pasados ya, que no pasa nada. como para cerrar. Dale. Por un lado, quería hacer el comentario pensaba en realidad en esto que planteaba Leandro, que escuchó una parte y otra no en su pregunta, porque me tuve que ir un ratito, pero pensaba en esto, ¿no? En los pacientes cuando van, y muchas veces en esto en relación al conflicto, que el problema o que problematice cada uno su consumo, en esos pacientes que a veces van y dicen, bueno, no, o porque cayeron a la guardia de salud mental el fin de semana por un consumo excesivo de alcohol o de lo que fuere. Por ejemplo, vos les preguntás, bueno, pero a ver, ¿qué pasó? Bueno, no, tomé mucho alcohol porque me quedé sin laburo, entonces estoy deprimido. Bueno, sí, ¿y cuánto tomaste o lo que sea, ¿no? ¿Qué te llevó a esa situación? No, bueno, me tomé una botella de whisky, ajá. ¿Y esto había pasado? Sí. ¿Y hace cuánto tomas whisky? No, hace no tanto tiempo. Bueno, ¿y vos tomabas alcohol antes? Sí, yo empecé a tomar alcohol a los 14, 15, siempre la edad de inicio del alcohol es como esa, bueno. ¿Y antes cuánto tomabas, no? No, bueno, yo me di cuenta que en realidad tomo mucho hace muchos años. ¿Cuánto? Y yo hace 20 años que me tomo una botella de vino todas las noches en la cena. Pero recién, digo, y para ellos, durante 20 años, es para este paciente puntual, digo, pero es algo, un relato que por ahí son cosas que se suelen escuchar cuando empezás a escuchar a estos pacientes. Y bueno, pero vos te diste cuenta que tenías mucho consumo de alcohol ahora, ¿no? Pero esto viene hace 20 años. Y para esta persona, este consumo empieza a ser un problema ahora. Porque cayó a la guardia de salud mental. Eso es lo de menos, porque en realidad hay una depresión atrás por un no laburo, ¿no? Pero digo, hasta tanto ese consumo no se problematiza, no hay nada que haya en relación a eso. Así como también van otros que dicen, no, yo me tomo todas las noches media botella de whisky. Ah, y no van más. Porque eso no es un problema para esas personas. Entonces, digo, hasta tanto no hay, no se arma una especie de pregunta en relación a eso, no se problematiza ese consumo, realmente no hay nada que uno pueda hacer en el sentido de la escucha, digamos, ¿no? Porque para esa persona no hay nada que hable, no va a hablar.
sí va a hablar, pero no va a estar implicado en su decir. Sí, tal cual. Yo tengo, acá hay una cuestión organizativa. Tenemos, creo que 3 minutos más de conexión. Bien, listo. Sí, sí. No, pero como me parece que esto es importantísimo, dado que la próxima es nuestra última reunión, por lo menos de este curso, voy a hacer una invitación a quienes estén trabajando y tengan ganas de presentar algo que, por ejemplo, Valentina acaba de presentar, podemos poner estas cuestiones o lo que vos, Mavi, ¿no? Mavi, bueno, quien había dicho lo mal que estaban haciendo las cosas. Bueno, si tienen ganas de traer algún relato de su propia cosecha, lo podemos tomar para hablar de estas cuestiones de la clínica. Bien, buenísimo. Y yo lo último que quería pedirte, que me parece que es como de... No pude llegar al programa para llegar a la bibliografía. La semana pasada se me cortó por el viento la clase, no pude seguir, que nos quedamos sin conexión, y me quedé con esto, lo busqué por todos lados, no puedo llegar al programa, así que si me lo podría facilitar, o no sé si mandarte Claro. un mail. Perdón, ¿tienen ustedes mi teléfono? Nos lo habías No, dado, sí. no, Lo yo no tienen. lo tengo. Bueno, anoten antes de que se corte la comunicación. Ok. 11 4 173 1243. Bien. Por favor, escríbanme y yo busco la bibliografía. El programa, supongo que debe andar por algún lado. La bibliografía sí, la tengo y se las puedo facilitar. Y algo más, si alguna cosa de la bibliografía, la que fuere, no la tienen, me avisan. La mayoría la tengo digitalizada, así que si hay algo que no lo tengan ustedes, me lo piden y listo. Bien, Perfecto. Gracias. supongo que nos vamos a quedar sin conexión ahora. Así que bueno, los saludo, los despido y nos mantenemos en contacto para la próxima con estas cuestiones. Pero bueno, si lo de la bibliografía, quienes no lo tengan, me escriben y listo. ¿De acuerdo? Bárbaro. Gracias. Muchas De acuerdo, gracias. Ana, ¿eh? Chao. gracias. Hasta Chau, luego. Hasta la chau. próxima.